Yo soy ese pan vivo, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Gracias, Magalí. Pedimos a Dios que nos ilumine y que podamos escuchar y entender en la reflexión de su palabra, podamos entender lo que tiene para decirnos, ¿sí? Este es el relato en el Evangelio de Juan, lo que se llama como el relato eucarístico, ¿sí? No tiene el Evangelio de Juan, como los otros, relato de la última cena. En el Evangelio de Juan, en la última cena está el lavado de los pies, pero no la mención a la mesa, al pan compartido, a la copa, pero sí está este relato que es eucarístico porque si bien no están en la mesa, Jesús habla de comer su cuerpo y de beber su sangre, lo cual, si ya venía provocando escozor su conversación con la gente que se había acercado a escucharlo, cuando decía que él era el pan que había descendido del cielo, con esta profundización en el discurso de Jesús, identificándose como pan del cielo, pero que hay que comer ese pan, y hay que comer de él, y hay que beber de su sangre, se terminan de escandalizar y no entender del todo de lo que habla Jesús. Jesús dice que el que come de su carne, que bebe de su sangre, lo incorpora y Jesús se queda con él y de esta manera la persona vive para vida eterna. Voy a hablar de lo que nos hace pensar este texto, que es en la comunión. ¿Sí? Después, sobre el final de nuestro culto, vamos a participar de la Santa Cena, del pan y de la copa, y de lo que la Santa Cena remite y significa para nosotros y nosotras, y lo que nos anima a pensar también. Hay distintas miradas sobre la comunión, hay distintas maneras de entender la comunión, las distintas tradiciones entienden de manera diferente la comunión, ¿sí? Las diferencias más grandes son con la Iglesia Católica, que habla de la transubstanciación, que es una palabra difícil para decir que el pan, la hostia o la copa, al momento de consagrar los elementos, se transforma y deja de ser pan y vino para transformarse en cuerpo y sangre de Cristo. Los luteranos allá en el 1617 buscan un matiz distinto para diferenciarse, y Lutero dice que el pan se transforma en el cuerpo y la copa, el vino, en la sangre de Cristo, pero no dejan de ser pan y no dejan de ser vino, y habla de la consubstanciación. Palabras raras. La tradición calvinista reformada en general va a decir que la Santa Cena y lo que hacemos es solo un memorial, es solo hacer memoria, ¿sí? Y lo que hacemos es recordar la última cena. Wesley se ubica heredero de la tradición anglicana, que en estas cuestiones era bastante católica, y dice que la manera en la que se toma el cuerpo de Cristo, se come el cuerpo de Cristo y se toma la sangre, es de manera espiritual. No aclara si es transubstanciación, consubstanciación, si es solo un memorial, no se mete en esto, pero dice que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero lo hacemos de manera
espiritual, ¿sí? Lo mira desde otro lugar. Pero no solo hay diferentes maneras de entender lo que sucede en el momento de consagrar los elementos, sino que también hay maneras diferentes de entender la mesa y la apertura de la mesa. Cuando me ha tocado en más de una oportunidad participar de una misa en la Iglesia Católica, a veces como civil, no voy con cuellito, porque es alguna reunión a la que me han invitado, y otras veces voy oficial. En Córdoba me invitaban una vez al año a participar de una misa que organizaba el Consejo de Ciencias Económicas por todos los profesionales que habían muerto en el año anterior a esa fecha. Entonces era una misa en la semana, en una iglesia católica, y sobre el final nos daban 3 minutos más o menos a mí y a un rabino para que dijéramos algo. Entonces la misa era católica, pero tenía una participación de alguien evangélico y de un rabino. Pero la misa era la misa, y el sacerdote hacía todo, y también había Eucaristía. Y en el momento de la Eucaristía yo nunca sabía si podía participar o no. En realidad sé que por la norma no puedo participar porque no soy católico. Y además iba con el cuellito, así que era bastante notorio que no era un sacerdote de la diócesis, no me conocían, y que yo era el pastor que estaba allí. Y no participando de la Eucaristía, siempre me quedaba un sabor amargo. No sabiendo si podía participar, me quedaba un sabor amargo, ¿no? Cuando uno hace la fila para participar y está en una situación irregular, como era la mía, si uno estuviese divorciado, sería lo mismo, o si uno no se confesó o no es bautizado católico, uno está como en una situación irregular y depende, decimos, de lo abierto del sacerdote, que quizás te ve y te guiña un ojo y te da la hostia igual, o te dice no pasa nada, o en el momento te puede decir sos bautizado, uno le dice no, dice bueno, no te puedo dar la comunión, y uno se hace el tonto y sigue la ronda, ¿no? Ha esquivado la mesa. Eso es parte de lo que yo he vivido en las misas a las que me han invitado, me ha tocado estar, pero también es lo que sucede en otras iglesias evangélicas también, que la mesa parece abierta, pero no es del todo abierta, por lo menos no para todas las personas. No para todas las personas. Wesley, el fundador del movimiento metodista, entendía la comunión, la Santa Cena, él habla siempre de la Cena del Señor, esa es la expresión que utiliza, la entiende como un medio de gracia, es decir, como un canal a través del cual Dios derrama de manera especial su gracia, así como un tubo, hacia la humanidad, ¿no? Es un canal para derramar su gracia sobre la humanidad. Y en la lista de medios de gracia, Wesley ubica la oración privada, personal, pero también la oración pública en el culto, la oración espontánea, pero también la oración escrita, ¿no? La que está pensada, la que alguien se ha tomado el tiempo de hacerla, de escribirla. Las dos son medios de gracia, dice. Asistir al culto es un medio de gracia, por supuesto la comunión, el bautismo. La conversación cristiana llega a decir que es un medio de gracia. Cuando 2, 3 personas o un grupo se ponen a conversar sobre temas de la fe, de la escritura, de Dios, dice, bueno, eso es un medio de gracia. Wesley ya lo último llega a decir que la conferencia general, que sería como nuestra asamblea general que tenemos cada dos años, también era un medio de gracia, ¿no? Diciendo, si el pueblo metodista se reúne a evaluar lo que se hizo y a proyectar cómo compartir el Evangelio en el futuro, ahí Dios está actuando, y eso es un medio de gracia para quienes participan de ese espacio, ¿no? Pero la comunión era especialmente un medio de gracia. Wesley escribe incluso que quienes pueden comulgar, participar de la comunión más de una vez al día, que lo hagan, porque a lo sumo reciben más gracia de Dios. No, a veces a uno le da cosa. A mí me pasaba en Buenos Aires que por ahí iba un culto a la mañana y por alguna cuestión particular me invitaban a un culto a la tarde, en una ciudad que tiene como 10 iglesias, por lo menos metodistas, y yo decía, bueno, tomé el culto a la mañana, ¿no? Y Wesley me diría, tomá de nuevo la Santa Cena,
porque mal no te va a hacer, es un medio para recibir la gracia de Dios, ¿no? Esto decía Wesley. Y lo otro, los hermanos Wesley tienen escritos, vieron que Carlos Wesley escribió muchos himnos, ¿no? Muchos himnos. Los biógrafos no se ponen de acuerdo en los millares, porque la diferencia está en miles de himnos que escribió. Lo que dicen que intentaba escribir una poesía entera por día, ¿sí? Y lo que hacía, la manera de escribir de Carlos Wesley, era que escribía con métrica y con rima. O sea, no era verso libre, que uno escribe lo que se le ocurre, sino que escribían pensando en, nosotros les decimos tonadas a los himnos, ¿no? ¿Se acuerdan, Antras, cómo se llama la tonada Dios de Gracia? Que es galesa, pero está silenciado. ¿Se acuerda el nombre de la tonada? Cum ronda. Cum ronda. Cum ronda. Tam, pam, 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 parararara. Carlos Wesley escribía pensando en la tonada, entonces elegía el tema sobre el que iba y pensaba, bueno, que entre en la música, perfecto, entonces conseguía la rima, ya tenía la música y tenía un himno al momento, ¿sí? Así escribía Carlos Wesley. Y escriben con su hermano Juan himnos para la Cena del Señor. Nosotros quizás en nuestro himnario debemos tener 4 himnos, con toda la furia tenemos 10 himnos que hablen de comunión, de Santa Cena. Ellos escriben todo un himnario de Santa Cena con 139 himnos, solo de comunión. Y trabajan 5 aspectos de la comunión. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre este tema, así que es un tema que me gusta, pero no viene al caso. Uno de los aspectos que trabajan, uno de esos 5 aspectos, es la presencia real de Cristo en la comunión. Un tema que ha sido controversial, porque controversial para nosotros, por lo menos de este lado del mundo, porque en la separación o las discusiones que hemos tenido con la Iglesia Católica, sobre todo cuando se instalan las iglesias evangélicas en el Río de la Plata, fue una predicación por oposición. Nosotros no somos como los católicos que adoran a los santos, que tienen imágenes, y nos corríamos para el otro lado. Entonces, los evangélicos, y los metodistas incluidos, no hablamos de la presencia real de Cristo en la Santa Cena, porque eso era católico. Wesley escribe, no termina de decir cómo, pero que Cristo está en los elementos del pan y de la copa. Tanto así que no explica la forma, pero que explica que cuando él camina hacia la mesa para participar de la comunión, en la mesa lo está esperando Cristo mismo para encontrarse con él. De manera que no solo es un medio de gracia, sino que es un espacio que Dios da para que quien se acerca a la mesa se pueda encontrar con Cristo y Cristo se pueda encontrar con él, con ella, ¿no? Un espacio de encuentro, de comunión. Por eso decimos que la mesa debe ser, es una mesa abierta. Históricamente nosotros decíamos casi como si fuera un requisito, y lo decíamos que la mesa está abierta para toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y ustedes se acordarán a más de uno de quienes oficiábamos la mesa, pastores, pastoras o algún laico también, decir esto, ¿no? La mesa está abierta para todas las personas que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Desde hace un tiempo venimos agregando otra expresión, y también me habrán escuchado a mí decirla, que también la mesa está abierta para aquellas personas que están en un tiempo de búsqueda, buscando quién es aquel que da sentido y dirección a su vida. ¿Por qué agregamos esto? Porque a veces a la iglesia viene otra gente, que no puede confesar a Jesucristo como Señor y Salvador porque quizás no lo conoce, porque quizás vino sin ganas o por curiosidad a la iglesia. Quizás vino a acompañar a alguien, o entró porque vio que había luz y calefactores encendidos y entró. Pero si puede participar del culto y puede participar de la comunión, en la posición wesleyana, si participa de la comunión, Cristo se va a estar encontrando con esa persona. ¿Va a discernir todo lo que eso implica? Seguramente no. ¿Pero qué va a sentir?
que todo espacio del culto estuvo abierto para esta persona y que Cristo también lo estaba esperando en la mesa para participar. Por eso decimos que es importante lo de la mesa abierta. Una mesa abierta para todas las personas, sin distinción. Estas nociones, este entendimiento de la mesa abierta, de la Santa Cena como medio de gracia, de Cristo presente en la comunión para nosotros, para nosotras, para quienes participamos, nos tienen que influir en nuestra manera de ser iglesia, en nuestra manera de ser iglesia, con apertura e inclusión, ¿no? Jesús mismo va a decir de la comunión, de la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Jesús dijo muchas cosas, pero esta dijo, bueno, ustedes hagan esto. Dijo, ámense, habló de los mandamientos, pero esto dijo, hagan esto en memoria de mí. La mesa abierta debe ser de alguna manera un signo, algo que demuestre, que englobe nuestra actitud como iglesia, nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo. Y el paradigma, o lo que podemos pensar como texto bíblico que nos ayude a entender esto, es el texto de Lucas 15, del 11 al 32, que es el relato del padre amoroso, o solemos decir del hijo pródigo, pero corresponde hablar del padre amoroso, aquel que recibe a alguien al que no tenía que recibir, que recibe a alguien que pidió la herencia en vida, que no era lo que se hacía, que además la despilfarró y la gastó, y que además vuelve con la cola entre las patas, ¿no? Vuelve arrepentido y sin nada. Y el padre no le hace esta lista de reproches, no le pone condiciones, sino que lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta, porque el que se había perdido vuelve. Y en el texto no está claro si le va a volver a dar una herencia y de dónde la va a sacar. No, nada de eso aparece. Lo otro que aparece en el texto es el hermano mayor, que es el bueno, ¿no? El que ha hecho las cosas bien. Él sí tiene una lista de reclamos para hacer. La actitud de la mesa abierta es la actitud del padre amoroso, que dice, no me importa cómo viene, ni qué hizo, me importa que vuelva a casa. La otra actitud es la del hermano mayor, pero este va a volver, ¿cómo vuelve este? Pero este no puede ser, no puede volver a la casa porque ya no tiene nada acá, ¿a qué va a venir? ¿Y yo? ¿Y qué pasa conmigo? Ese es el hermano mayor, el que no entiende, el que le falta todavía entender y profundizar en el sentimiento del amor. El padre ya entendió y está con los brazos extendidos y alegrándose porque el que se había perdido vuelve a la casa y hace fiesta porque vuelve. Una iglesia abierta que integre a las personas y que está dispuesta a amar a su prójimo, a amar a su prójimo como el Padre amante, como el Padre amoroso. Y la manera de hacerlo es incorporar ese pan de vida, ese cuerpo de Jesús, esa sangre de Cristo, ese vino derramado para nosotros y para toda la humanidad, como dice Jesús en el texto del Evangelio, ¿no? El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que podamos quedarnos pensando en esto, que podamos dejar que, incorporando el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos tener el mismo amor de Dios por la humanidad. Que nos permita ser como el Padre amoroso, de brazos abiertos, de mesa abierta, de iglesia abierta, para todas las personas sin distinción. Que el Señor nos bendiga. Amén. Les invito a que podamos tener nuestro tiempo de confesión delante de Dios, que podamos arreglar cuentas con Dios, y los invito a que lo podamos hacer con el himno Nunca, Dios mío. Cambiamos de estilo, nos vamos de Leodán a un himno del siglo XVIII. Nunca, Dios mío, cesará mi labio
de bendecirte, de cantar tu gloria. ¿Sí? Ahora vamos a proyectar la letra y nos unimos en el canto.